Así vamos en salud. Para empezar a hablar de los retos en salud mental, creo que es fundamental utilizar una buena definición de lo que es salud mental. Salud mental es, por un lado, un tema dinámico, es decir, que se mueve a través del tiempo, que es distinto, que no es tal cual como la definición de salud, una ausencia de enfermedad, sino es una capacidad propia que tienen los individuos, ¿sí?, y los colectivos de poder movilizar tanto sus recursos emocionales, sus recursos cognitivos y mentales para poder funcionar en la vida cotidiana. ¿Por qué hago esta primera aclaración? Porque salud mental no es el antónimo de trastornos mentales. Y cuando hablamos de los retos a nivel del área rural, el principal y más importante de los retos es el acceso a la salud mental, ¿sí? El acceso a servicios en salud mental, ¿sí?, pero también el acceso a oportunidades que permitan una buena promoción en la salud mental. El elemento clave en términos de acceso lo vemos toda vez que en la encuesta nacional de salud mental se encuentra que justamente viene siendo una de las dificultades más grandes en la población rural. Vale la pena y es importante subrayar cómo cuando miramos las diferencias en términos de problemas en salud mental y trastornos mentales, el área urbana particularmente tiene mucha más dificultad que el área rural. Pero cuando vemos específicamente cómo funcionan las relaciones, sí vemos una diferencia en donde el área rural específicamente tiene mayores dificultades. Entonces, nuevamente, el reto grande que tiene hoy el país es acceso, y es acceso en términos de servicios de salud mental y en términos de promoción de salud mental a las poblaciones rurales. Cuando hablamos de acciones promocionales en el área rural, quiero hacer una anotación, y es: todas estas que les voy a enumerar vienen de la mano de un ejercicio que hace Así Vamos en Salud en el Foro de Salud Rural, en donde acogió una serie de expertos quienes trabajamos de manera conjunta en pensar cuáles eran estas acciones promocionales. La primera de ellas es sin duda la presencia del Estado, de un Estado que dé confianza y le permita al individuo trabajar tranquilamente, vivir tranquilamente en escenarios en donde pueda no solamente tener escenarios de paz, sino escenarios en donde su convivencia pueda funcionar adecuadamente. El segundo, y sin duda alguna, es el trabajo intersectorial. Y cuando hablo de trabajo intersectorial es, como todo lo referente en salud, los determinantes sociales terminan siendo claves y fundamentales. El hecho de que en las áreas rurales tengamos una buena educación, tengamos un buen acueducto, tengamos un buen saneamiento, tengamos espacios lúdicos y recreacionales, tengamos espacios deportivos, nos van a favorecer la salud mental de la población. El tercero es el fortalecimiento comunitario, y ese fortalecimiento comunitario dirigido no solamente hacia la comunidad, sino hacia la familia, hacia vínculos que sean importantes y sostenibles para ellos, pero también un fortalecimiento comunitario teniendo en cuenta las diferencias étnicas y las diferencias culturales que tenemos en las diferentes poblaciones, porque ruralidad en Colombia no es una, la ruralidad en Colombia depende mucho de dónde están las personas. Son distintas las ruralidades campesinas, las ruralidades indígenas, las ruralidades afrodescendientes, etc. Y el cuarto de ello es una creación común entre educación y salud. La educación y la salud deben ir de la mano, ¿sí? Y este ir de la mano debe crear escenarios con acciones colectivas que permitan al individuo crecer, ¿sí? Y crecer en términos no solamente de aprendizajes educativos, sino aprendizajes con respecto a tener una buena relación, a poder resolver conflictos, a poder tener manejos adecuados en cómo viven interpersonalmente, en cómo reconocer cuando el otro está mal, el cómo reconocer también esas acciones que me hacen sentir bien y que me generan bienestar en mi vida cotidiana. Dentro del ejercicio que había comentado previamente, el primero y más importante es que tengamos unos buenos sistemas de información, ¿sí? Si bien las encuestas nacionales han sido fundamentales para dar línea, ¿sí?, el tener buenos sistemas de información nos van a dar
un ejercicio mucho más del día a día de saber qué está pasando con la población. La población rural carece de unos buenos sistemas de información que nos puedan contar qué está pasando con esta población y qué está pasando particularmente con las situaciones en términos de problemas y trastornos mentales. El segundo de ellos es poder tener talento humano y recurso humano que sea accesible para la población rural. Tenemos una particular formación del recurso humano en áreas mentales, pero es un recurso humano que se viene quedando en las áreas urbanas y particularmente en las ciudades grandes. Necesitamos recurso humano en las áreas rurales. El tercero de ellos es gestión del riesgo comunitario y para ello las rutas integrales de atención en salud basadas en el modelo integral de atención en salud deben dar línea para que esta gestión del riesgo comunitario nos permita rápidamente reconocer qué personas, qué familias, qué comunidades están teniendo dificultades en términos de su salud mental. El cuarto de ello es una unificación en líneas de salud mental, es decir, habíamos hablado de la intersectorialidad y es pensar unas líneas comunes en educación, salud, recreación y deporte que nos permitan mirar a la salud mental como un todo. Y finalmente, y de manera clave, es una detección temprana de los problemas y las patologías en términos de salud mental. Si bien pareciera ser sencillo, pero el reconocimiento temprano de una depresión, el reconocimiento temprano de un trastorno de ansiedad, el reconocimiento temprano de un niño con problemas de aprendizaje nos va a permitir no solamente hacer la detección, sino hacer manejos que permitan que a largo plazo esto no se cronifique y se vuelva mucho más costoso en términos de salud y en términos económicos para la población. La primera de ellas, cuando hablamos de barreras actitudinales, es sin duda educación. Y es que las personas tengan en cuenta que hablar de problemas de salud mental no es hablar que estamos locos, ¿sí? No es hablar que una persona está muy mal. Hablar de problemas de salud mental es reconocer que todos tenemos situaciones en donde de manera normal tenemos una respuesta, ¿sí? Que nos da, por ejemplo, el perder un ser querido, el tener una situación dolorosa, ¿sí? Que nos permitan reconocer que cuando el otro está triste, que cuando el otro tiene una situación de angustia, hay un problema y que ese problema se puede resolver. Las barreras actitudinales son sin duda alguna, y esto fue uno de los datos que se evidenció en la Encuesta Nacional de Salud Mental, la barrera más grande en términos de acceso a los servicios de salud. Entonces, en este sentido, desde el área educativa, desde las familias, desde las comunidades, el reconocer la salud mental como un elemento primordial es fundamental. Con respecto a las barreras geográficas, es clave que la salud llegue a la comunidad, más que la comunidad vaya a los servicios de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que hoy día se tarda entre 18 y 26 horas en poder acceder a un servicio de salud mental, por el contrario, pueda tener de la mano y de manera más rápida recurso en términos de servicios que le permita acceder más rápidamente a ello. Y finalmente las barreras financieras, en donde podamos tener claros cuáles son de veras las necesidades o las capacidades más que necesidades que tiene un individuo de hacer un pago en términos de copago o pagos de cuotas moderadoras para acceder a los servicios de salud mental.